En el episodio número 2 hablábamos de dinámica y decíamos que dinámica es movimiento y que el movimiento es la base de la vida, del universo. Todo lo que hay en el universo está en movimiento. Desde los átomos, pasando por las células, hasta los seres vivos. Todo está en movimiento. Donde hay movimiento hay vida. Donde no hay movimiento hay muerte. Es decir, si el sonido tiene la capacidad de reflejar ese movimiento, de hecho, el sonido es el resultado de un movimiento, ¿vale? Como decíamos, cuando nosotros golpeamos un cuerpo físico, yo lo que estoy haciendo es que esta mano se mueva. Este movimiento de la mano está haciendo que las partículas de aire que hay alrededor de la mano se muevan. Y esas partículas de aire llegan a mi oído, llegan a mi pabellón auditivo, se introducen por el canal, son recibidas por los receptores que mandan un estímulo eléctrico al cerebro. Mi cerebro crea una imagen mental del mundo que hay ahí fuera. Todo lo que está pasando es movimiento, transformación de energía y finalmente yo tengo una sensación que me dice, coño, parece que están haciendo por ahí unas papas fritas, ¿no? Más o menos, ¿no? O coño, parece que están ahí arriba, hay una fiesta. Tengo sensaciones, tengo información del mundo exterior gracias a esos movimientos. El sonido es importante, muy importante para la vida. El movimiento de cada canción es diferente. Hay canciones que requieren más movimiento, hay canciones que requieren menos movimiento. Depende lo que tú quieras transmitir en la canción. Hay un tercer aspecto del sonido que es el más importante y que es el color. Ese tercer aspecto es el más importante porque nosotros somos mucho más sensibles al color de lo que somos al movimiento o de lo que somos al escenario. ¿Por qué? Cuando tú tienes 2 años y tu padre te dice, Pablo, a comer, tú comprendes que la comida está en la mesa. Cuando pasan 5 minutos y tú sigues jugando con los Playmobil y tu padre te dice, Pablo, he dicho que a comer, o Pablo, a comer. Tú estás escuchando las mismas palabras, Pablo, a comer. Sin embargo, tú sabes que no solo la comida está en la mesa, sabes que tu padre está cabreado, porque hace ya 10 minutos que te llamó. Tu padre, cambiando el tono, cambia el significado de sus palabras. Gracias a su sonido, te puede expresar su estado de ánimo. Como decíamos, el arte de la mezcla es el arte de transmitir sensaciones con sonido. Profundizamos sobre esto en los cursos. Mucha gente cree que todo es cuestión de aprender a utilizar un compresor, un ecualizador, bla, bla, bla. Eso no vale nada comparado con el hecho de comprender qué es el sonido, qué es el ser humano y para qué sirve el sonido al ser humano. Un ruido por ahí. Y yo digo, ¿eso qué coño es, no? Algo está pasando. El sonido. Somos muy sensibles al tono. Vivimos en un mundo y utilizamos un lenguaje tonal, es decir, aquello que estamos transmitiendo con nuestras palabras depende del tono en el que lo decimos. ¡Qué hijo puta! No es lo mismo que hijo de puta. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. De una forma estás diciendo qué bueno y de otra forma estás diciéndome bueno, me voy a callar. Ok, puede haber niños y no es mi estilo. El tono determina el significado de las cosas. Nos habla sobre el estado de ánimo. Las canciones tienen un tono, las canciones tienen un timbre. Y gracias a ese timbre las canciones transmiten unas sensaciones u otras. ¿Qué queremos transmitir? Es lo primero que tenemos que saber para utilizar un tono u otro. Si no sabemos qué queremos decir, no sabemos qué queremos transmitir, no sabemos qué tono tenemos que utilizar. Por eso, el análisis artístico siempre es antes que el análisis técnico.
otra cosa que se habla mucho en los cursos y que poca gente repara en ella. Y por eso yo siempre digo que no hay buenas escuelas y no hay buenos pedagogos. No los hay. Lo siento, pero no los hay. Vamos a ver, por ejemplo, esta imagen bonita de una canción que todos conoceréis. Pa pa para pa doriroraro pa pora po pa po po papi dararararorari. Get Lucky, composición de Pharrell Williams para Daft Punk, creo que mejor sonido, Grammy al mejor sonido del año 2013. Como veis, tiene una portada con un color rojo que refleja un atardecer. Bueno, pues verdaderamente cuando tú escuchas la canción, si cierras los ojos, puedes sentir algo así. Es decir, esa imagen de portada se corresponde con la imagen mental que se crea en nosotros cuando escuchamos la canción. ¿Por qué? Porque hay un criterio artístico. Porque el productor musical es la persona que pone de acuerdo a la gente que trabaja la imagen, a la gente que trabaja el sonido en la grabación, a la gente que trabaja el sonido en mezcla, a la gente que trabaja el sonido en mastering, porque un productor musical no es un beatmaker. Y para eso está el curso de producción musical. Un productor musical es una persona que en primer lugar comprende el concepto artístico que queremos transmitir y sabe cómo materializar esa idea con lenguaje sonoro, con lenguaje visual, con todos los tipos de lenguaje en los que nos movemos los artistas. Con ropa, con fotos, con vídeos, ¿vale? Tenemos que dar una credibilidad al artista. Tenemos que hacer que las sensaciones que ese artista pretende transmitir lleguen claras a nuestros oyentes, no difusas. Eso es producir. Después yo puedo llamar a quien quiera para que me haga el beat, o para que me haga el ritmo, o para que me toque las teclas. La mente es la que dirige ese proceso. Pues esta canción, que tiene un color determinado, nosotros la podemos escuchar y vemos que es así. Os recomiendo que la escuchéis. Apaguéis, cerréis los ojos y veáis cómo te transmite esa sensación de calidez. Esa es la sensación que te produce ese tema. ¿Por qué se producen estas sensaciones? Nosotros escuchamos un rango de frecuencias de 20 a 20.000 hercios. Cuando nacemos, con el paso de los años, vamos perdiendo frecuencia. Vamos perdiendo agudos concretamente. Pues, cuando nosotros ponemos información en una zona de ese rango, por ejemplo, la zona de los graves, no creamos las mismas sensaciones que cuando ponemos información en la zona de los agudos. Cuando tu padre te dice, no me toques los huevos, no es lo mismo cuando te dice, no me toques los huevos, ¿verdad? El tono determina. No es lo mismo un león que ruge o el bicho que sea lo que acabo de hacer que un gatito. ¿Vale? Ese tono te habla sobre las dimensiones del objeto que produce el sonido, para empezar. Ese tono te puede resultar más o menos agradable, no solo por el objeto que te transmite el sonido, sino por la sensibilidad que tú tienes al tono. Y tú no tienes la misma sensibilidad a los graves, a los medios y a los agudos. Nosotros, por ejemplo, somos hipersensibles a los medios agudos. ¿Por qué? Porque el cerebro, como digo, está hecho para que sobrevivamos, para la supervivencia. Nuestro cerebro inteligente ha creado un canal auditivo interno. Las dimensiones de nuestro canal auditivo, el tubito por el que pasa el sonido, tiene unas dimensiones que favorecen una serie de resonancias, porque todo espacio genera una resonancia, porque el sonido resuena en las paredes, interactúa con el habitáculo. Pues el sonido interactúa con el canal auditivo por el que pasa, y ese canal favorece una resonancia. ¿Cuáles? Mira qué curioso. Esas resonancias que favorece el espectro de frecuencias o la zona donde se producen las consonantes del lenguaje. ¿Por qué? Nosotros, lo he dicho en muchos tutoriales, cuando hablamos utilizamos vocales y consonantes. El 90% de la energía está en las vocales, solo el 10% está en las consonantes, pero con una pérdida del 4 o el 5% de energía en las consonantes, el lenguaje ya no se entiende. ¿Y qué pasa si no se entiende el lenguaje? Que no podemos comunicarnos. ¿Y qué pasa si nos comunicamos? Que dejamos de vivir en sociedad.
que dejamos de ser un conjunto de personas y empezamos a ser individuos. Si fuéramos individuos, la selva nos come, el mundo nos come. Si sobrevivimos es porque vivimos en sociedad. Eso nos ha permitido hacernos con el planeta entero y estar destruyéndolo como estamos haciendo. Pero nuestra fuerza está en que somos seres políticos, somos seres sociales. Por lo tanto, como el lenguaje es la base de la sociabilidad, nos comunicamos gracias al lenguaje, nuestros genes han evolucionado de forma que nuestro oído ha creado una resonancia en la zona donde se produce la inteligibilidad del habla, en las consonantes. Nosotros somos muy sensibles a las consonantes, porque es muy importante comunicarnos. Y ese es el porqué de que nosotros seamos hipersensibles a los medios agudos. ¿Cómo yo puedo utilizar eso, por ejemplo? Pues los medios agudos están más o menos en la zona 4. Si habláramos de zonas, tendríamos que dividir el espectro en subgraves, subgraves, graves, medio grave, medios agudos, agudos y superagudos, si habláramos de 6 zonas. Hay quien lo divide en 3, graves, medios y agudos, depende. Nosotros sabemos que somos hipersensibles a esta zona. Somos hipersensibles a esta zona, a la zona de los medios agudos, más o menos 2 a 5 kHz. Eso significa que si yo mando mucha información ahí, me va a doler. Como si tienes una parte de tu brazo hipersensible y cuando haces así te quema, ¿vale? No es lo mismo hacerte un tatuaje aquí, que hacértelo aquí, ¿vale? Somos más sensibles a unas zonas que a otras. Cuando yo toco con mucha fuerza en una zona donde hay mucha sensibilidad, se puede producir una sensación de dolor. ¿Ese dolor es bueno o malo? Depende de lo que quiere transmitir. Si te estoy diciendo que estoy sufriendo mucho, pues igual puedo generar ese dolor en la persona, porque el sonido es un medio para transmitir un mensaje. Y de esto va el arte de la mezcla. Puedo hacer que el sonido suene harsh. Sin embargo, si yo lo que hago es mandar poca información a esa zona donde soy muy sensible, donde somos muy sensibles, puedo conseguir una sensación de dulzura, ¿vale? Totalmente diferente, que es lo contrario al dolor. En esta zona, por ejemplo, puedo conseguir varias cosas al mismo tiempo, o una de ellas y otras no. Puedo hacer que un sonido esté presente. ¿Por qué? Porque yo cuando mando información ahí, estoy haciendo que ese sonido que tiene esa información ahí, el oído preste mucha atención. ¿Por qué le presta mucha atención? Porque sabe que esa información es relevante para él. ¿Por qué es relevante para él? Porque esa es una zona de alto interés, porque ahí se da el lenguaje. Por lo tanto, cuando yo mando información, estoy haciendo que el oído preste atención. ¿Por qué? Porque le importa. Porque está ahí para escuchar. Porque su función es sobrevivir. Y esa zona le interesa. Por lo tanto, conocer cómo funciona el oído es clave para saber cómo crear sensaciones en las personas. Esto es una cosa que se ve en los cursos. Curva de respuesta es lo que acabamos de ver. Color, timbre musical. Todas las canciones tienen un timbre, tienen un tono, transmiten una sensación determinada. Hay que saber qué se pretende transmitir, hay que conocer cada una de las zonas, hay que saber cómo afecta al oído una información aquí, una información allí. Cuando yo estoy mezclando, estoy poniendo información sonora en cada una de estas zonas con la intención de crear determinadas sensaciones. Esto es todo en este episodio. En el próximo continuamos y, como sabéis, si queréis venir a los cursos, pues ahí os dejo los links. Creo que por encima mía deben salir algunos de los lados. Y espero veros en los cursos de mezcla y mastering online y en los presenciales, sobre todo porque me gusta teneros aquí. Venga, familia, fuerte abrazo. Continuamos en el próximo episodio.